Nos estamos arribando a una nueva columna de la Universidad Ort, en este caso con la magíster Sabrina Bianchi. Ella es secretaria docente de la Escuela de Posgrados y Actualización Profesional de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Facultad Ort. Sabrina, larguísimo. Tremendo, pero bueno, es su cargo y hay que decirlo tal y cual, así que prefiero leerlo y no equivocarme en algún punto. Estuviste muy bien. Muchísimas gracias, es un gusto recibirte por aquí y bueno, nada, que te hayas hecho un espacio para venir. El gusto es mío y muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Vamos a hablar hoy el futuro del trabajo y la era de las habilidades blandas. Esa es como la temática en general y me parece que era interesante comenzar la charla de la jornada de hoy hablando un poco de qué es lo que decimos cuando decimos habilidades blandas. Bien, cuando hablamos de habilidades blandas y por qué desde la Universidad Ort Uruguay y desde la educación, en realidad nos preocupa el futuro del trabajo. Porque nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y es anticipar el movimiento de todas nuestras disciplinas. Es decir, tenemos una responsabilidad muy grande con cualquier alumno que elige una disciplina para formarse y que tenemos que pensar, bueno, en 4 o 5 años cuando se reciba, ¿qué va a estar pasando? Claro, entonces, exacto. Eso nos obliga a estar todo el tiempo investigando, conversando con la industria, conversando con el mundo, especialmente a nivel tendencias, y ver qué es lo que sucede. Porque diferente sería si uno cuando se recibe está el cambio, digamos, ya consumado. Tendría que ser, al ser la preparación al mundo que vamos, ya hay que adaptarse a eso, previo. La educación y en nuestros territorios, que además la Universidad de Ort Uruguay se caracteriza por estar siempre a la vanguardia con sus propuestas educativas. La Facultad de Comunicación y Diseño donde yo trabajo ha sido muy pionera en el desarrollo de algunas carreras en Uruguay, en la primera licenciatura en diseño gráfico, cuando había que explicarle a los padres por qué alguien iba, o hoy en una licenciatura en animación y videojuegos, que es única en la región, una licenciatura en diseño, arte y tecnología. Hoy tenemos una licenciatura en comunicación, en analítica de datos e innovación. Y a nivel posgrados, ahora tenemos un máster en creatividad, innovación y comunicación, que también es bastante único en la región. Entonces, estamos siempre a la vanguardia y eso tiene también un desarrollo de comunicación especial. Pero ¿por qué estamos pensando en las habilidades blandas como las habilidades más valoradas para el futuro del trabajo? Especialmente en un escenario inclusive post-pandemia que esto lo potenció, es decir, y puso todo patas arriba. Y tuvimos que pensar de nuevo, barajar de nuevo y pensar, bueno, ¿qué es lo más valorado hoy? Hace muy poquito a mí me tocó hacer una investigación vinculada justamente a, digamos, el estudio y que se titulaba Para saber o para salvar. ¿Cuál es el valor del estudio, especialmente en la órbita de los posgrados? Y cuestionando a la industria, me decían, cada vez valoro más la actitud. Cuando hablamos de actitud... preguntándoselo a quienes manejan la industria, hoy una herramienta fundamental es la actitud del trabajador. Exacto. ¿Cómo se mide la actitud? Se ve en un currículum, se ve en LinkedIn. Entonces, la actitud son las habilidades blandas. Es el desarrollo de creatividad, el trabajo multidisciplinario, y esto es un cambio muy importante de paradigma. Las barreras entre las disciplinas se van disipando. ¿Y por qué? Porque, vuelvo a la pandemia, ya no teníamos que resolver problemas, teníamos que resolver dilemas. Entonces, en la resolución de dilemas necesitamos cabezas que piensen distinto para encontrar una solución a problemas complejos. Y al mismo tiempo también pienso en la capacidad de adaptarse del trabajador. La palabra adaptación en un mapa de palabras fue una de las más grandes que surge en ese cuestionamiento de la industria. Que tenga capacidad de adaptación. ¿Por qué? Porque los cambios hoy surgen a una velocidad que antes no existía. Porque la transformación digital esto lo cambió todo. Y ahí te sumo habilidades digitales como una variable muy importante a la hora de formarse como profesional y perseguir, digamos, el éxito profesional en el futuro. Pero también la creatividad, también la capacidad de innovar, de pensar hacia adelante qué van a querer nuestros clientes, nuestras audiencias, que todavía hoy no nos saben expresar, pero que si no lo pensamos hoy, capaz que no tenemos negocio en 5 años. Pensaba que están prácticamente anexadas las palabras adaptación y creatividad, porque en definitiva aquel que se puede adaptar es quien puede también transformar lo que piensa o transformar lo que piensa para poder adaptarse a lo que está pasando, ¿no? Absolutamente, y poder hablar con otros que piensan distinto, y ahí vuelvo a la comunicación como un valor fundamental.
la comunicación, bueno, yo vengo de la comunicación y soy de las que cree que puede resolver casi que todos los problemas del mundo. Entonces, de esa comunicación surge la propia innovación, surge la creatividad para poder interactuar con otros y que nazca una nueva idea para resolver los problemas. La resolución de problemas es una capacidad muy importante a la hora de ser valorado en el futuro del trabajo también. El mercado laboral va hacia allí, va hacia las habilidades blandas, va hacia la actitud, porque ahí también surge obviamente la clásica... el clásico problema, que son las máquinas, la tecnología que aparece y que viene, digamos, a quitarnos el trabajo a los seres humanos. Pero esa habilidad blanda del ser humano es la que no tiene la máquina. Entonces es un poco, digamos, hasta un razonamiento lógico de que el mercado laboral va hacia allí. No sé a qué vine, si ya lo dijiste vos. No, pero me voy, un me poco, retiro. no, pero es hasta razonable también, ¿o no? Es exacto lo que dijiste, es decir, lo que nos va a diferenciar de las máquinas en la era de las máquinas es todo lo que ellas no van a poder hacer. Claro. Y ahí es donde surge la creatividad, aunque también existen hoy ejemplos donde vemos máquinas creando música o desarrollando... la inteligencia artificial. Claro, que también impresiona, pero la realidad, mira, hay una aplicación, una web, que los invito a buscarla en Google porque realmente no me acuerdo cuál es, pero la vi el otro día y me impresionó, que te dice qué porcentaje hay de posibilidades de que un robot te saque tu trabajo. Vos pones músico y te das cuenta que si pones músico hay 4% de posibilidades de que una máquina te saque de tu trabajo, y si pones otro tipo de tareas mucho más rutinarias y repetitivas, 90%. Claro. En la educación te voy a decir que me probé y estamos en el 60%. Ah, bien. Hay una esperanza. Estamos ahí, hay esperanza. Pero realmente son cosas que hay que pensar cuando uno elige profesiones, cuando uno elige cómo se va a formar. Y también pensar en que estamos en la era de la educación continua, de que nos vamos a tener que formar toda la vida. El tiempo. De que el conocimiento, la fecha de vencimiento del conocimiento cada vez es más corta, y antes si quizás nuestros abuelos eran exitosos porque eran bachilleres y después la gente tenía una carrera universitaria, y hoy hay que pensar en una carrera universitaria, qué posgrado voy a elegir para formarme, qué cursos de actualización voy a hacer para tener habilidades distintas dentro de territorios que se van, como te decía, difumando las barreras entre las disciplinas. Sí. Hay algunos, parece que uno cuando se pone a analizar esta situación, esta realidad, algunos trabajos o algunas profesiones parecen ser más permeables a estos cambios tecnológicos, como por ejemplo, me viene rápidamente el contador, el banco, que cada vez está más tecnologizado, por así decirlo. Pero ¿cuál es el futuro, digamos, para ese tipo de trabajador? ¿Va también en el sentido de la actitud o más en el análisis de las diferentes fluctuaciones que puedan surgir? No, a ver, el conocimiento técnico no muere, al contrario, se potencia. Bien. Es decir, y por eso te hablo de formación continua. Tenemos que seguir capitalizando nuestro conocimiento técnico, pero sin nunca olvidar que tenemos que desarrollar nuestras habilidades sociales, que vamos a ser valorados en una organización o en una empresa por nuestra capacidad de autoaprendizaje también, de convertir con otros en una reunión un intercambio de ideas en una idea concreta, en cómo vamos a liderar. El liderazgo es una de las habilidades también más valoradas y tiene mucho que ver con comunicación otra vez, con transmitir visión, con saber contar a los demás la historia y motivar a equipos. Y eso en realidad está mucho más en el territorio. Las habilidades que tiene que tener están más en el territorio de las habilidades blandas que el conocimiento técnico duro de una persona que viene de contador, de ingeniería, de otras áreas técnicas, que también puede serlo, puede tenerlas, pero que son esenciales las habilidades blandas para justamente ser un motivador, ser un líder, ¿no? Y no solo un jefe o una jefa. Claro. La pregunta que me surge es que, bueno, uno cuando se prepara profesionalmente, técnicamente, recurre al libro o al estudio en sí, el clásico, el que conocemos todos. Pero cuando uno va a tratar las habilidades blandas, a preparar, ¿cómo hace? ¿Por dónde tiene que ir? Bueno, hay muchísima literatura, la creatividad, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro máster en creatividad, innovación y comunicación, hay muchísima literatura para entender de metodologías creativas para la resolución de problemas, para comprender nuestra misma capacidad interna de creatividad en cuanto a mente, cuerpo, emociones, cómo vamos a articular esto para encontrar nuestro mejor potencial y nuestra mejor versión creativa. O sea, la creatividad se hace, no se nace, se construye. Y para eso tenemos que ejercitarla.
Y bueno, y justamente nutrirnos de disciplinas distintas, entender los nuevos modelos de negocios, entender de tecnología, nutrirnos de diferentes campos, nos va a enriquecer nuestra capacidad creativa para enfrentar los dilemas del futuro. Claro, en definitiva es tomar conocimiento de varias ramas para generar uno mayor, más macro y poder en base a ese conocimiento ir resolviendo con la imaginación y la creatividad que cada uno tenga los diferentes problemas. Pero la creatividad, la imaginación es como ese entrenamiento que va agarrando músculo. ¿Se puede generar eso con la creatividad, con la imaginación? La creatividad se nutre de toda la cantidad de experiencias que hemos vivido. Pueden ser experiencias vitales y experiencias en ámbitos académicos, y por eso es importante a la hora de elegir un lugar para estudiar o para formarse, encontrar un lugar que esté de acuerdo con tus valores y entonces aprovechar la instancia, digamos, en este caso, por ejemplo, de posgrados o de actualización profesional, aprovechar y capitalizar esa instancia de enriquecerse de otros que sean distintos a mí para poder justamente, bueno, ejercitar mis mejores ideas o encontrar mis mejores vínculos, ¿no? Sabrina Bianchi, magíster, secretaria docente de la Escuela de Posgrados y Actualización Profesional de la Facultad de Comunicación y Diseño de la Facultad DORT. Muchísimas gracias por estos minutos. Realmente muy clara la charla y muy enriquecedora también. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.